Hola, bienvenidos a Big Left, Centinela de los últimos tiempos. Este video que hice leyendo el libro de Marcelo Gullo que se titula Nada por lo que pedir perdón, que es un libro interesante. He recibido agresiones en los comentarios, agresiones ideológicas, no personales, y lamentablemente no tengo cómo poder contestarle. ¿Por qué? Porque es una cantidad de argumentación. Entonces yo en este canal no hablo de lo que no sé. Yo no estoy haciendo algo temerario, hablando de algo que yo no sé. Además de hablar lo que yo sé, porque hay muchísimas cosas que no sé y hay muchísimas cosas que sé. Lo que sé lo hablo en este canal y es porque le he dado mil vueltas en mi cabeza, porque durante toda mi vida he tenido una vocación de búsqueda de la verdad, de la verdad. Entonces, este autor me parece muy importante y lo estoy leyendo de a trocitos. Mm, Pensaba iniciar ahora el capítulo de Holanda, pero me pidieron que estaban esperando algunos la segunda parte de este capítulo sobre Inglaterra y lo vamos a iniciar inmediatamente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos entonces vamos a empezar con John Locke. John Locke, un intelectual a sueldo de la oligarquía británica. En Gran Bretaña, al igual que en Holanda, como lo veremos en el siguiente capítulo, que va a ser el siguiente video mío, el comercio de esclavos tuvo como defensor a uno de sus más grandes intelectuales del siglo XVII, el llamado padre del liberalismo político, John Locke, 1636 a 1704. Nacido en la localidad de Warrington, a unos 12 kilómetros de Bristol. Recordar que en Bristol, un poquito después de la muerte en 1717, se fundó la primera logia masónica, en el seno de una familia puritana, es decir, calvinista. Estudió filosofía y medicina en Londres y en Oxford, y en 1666 conoció a Anthony Ashley Cooper, primer conde de Shaftesbury, perdón, mi inglés, Shaftesbury, quien lo contrató como médico y secretario personal. Desde ese momento, John Locke se convirtió en un pensador al servicio de la aristocracia inglesa, que, como vimos en el capítulo anterior, la aristocracia inglesa había cometido dos crímenes de lesa humanidad: el genocidio de los campesinos católicos y de otros fieles católicos, y el latrocinio de todos los bienes inmuebles de la iglesia. No es que careciera de principios propios John Locke, sino que, como dijo Groucho Marx, un humorista famoso, Groucho Marx, si estos no eran del agrado de sus patrones, simplemente tenía otros principios. John Locke había comenzado a escribir el borrador de su famoso Ensayo de la Tolerancia y a predicar sobre la igualdad de los seres humanos cuando el conde de Shaftesbury, personaje clave en la vida política inglesa, le encomendó diseñar una constitución para la nueva colonia de las Carolinas, donde lo que es ahora Carolina del Sur y Carolina del Norte era una colonia, las Carolinas, que pretendían fundar junto a otros lores en las costas del actual Estados Unidos y de las 13 colonias antiguas. La constitución que Locke elaboró establecía que los 8 lores propietarios, los ocho señores propietarios, es decir, el conde de Shaftesbury y sus amigos, conformarían una nobleza hereditaria con absoluto control sobre todos los ciudadanos de las Carolinas, que serían tratados como siervos feudales o vasallos y en ningún caso podían abandonar la tierra de sus señores sin el permiso de estos. Así,
La Constitución de Locke daba forma jurídica a la esclavitud y establecía que todo hombre libre de California debe tener absoluto poder y autoridad sobre sus esclavos negros, cualquiera sea la opinión y religión de estos. El poder del propietario sobre el esclavo tenía carácter absoluto, como sobre cualquier propiedad, y bajo ninguna circunstancia los esclavos podrían convertirse en hombres libres. Por otra parte, los hijos de los vasallos serían vasallos, y así sucesivamente en las generaciones posteriores. El filósofo inglés tenía dos sólidas razones para justificar la esclavitud perpetua. El, el propio Lord Shaftesbury era propietario de esclavos y además era un importante accionista de la Royal African Company, cuyo objetivo era el transporte y el comercio de esclavos negros capturados en África. En 1683, Locke se exilió en Holanda porque estaba Jacobo II, que era un rey que salió por el destinos del azar de la dinastía, salió católico. Pero regresó a Gran Bretaña tras el golpe de Estado que derrocó a Jacobo II, que se le llamó pomposamente la Revolución Gloriosa, que fue un coup d'état, un golpe de Estado. Durante su exilio, su amigo James Tyrrell se hizo cargo de muchas de sus posesiones y quizá porque lo conocía bien, se dio el gusto de afirmar, este amigo, que el padre del liberalismo, comillas, no estudió en absoluto, que era, comillas, avaro, vanidoso, holgazán y despreocupado, cierre de comillas, y que, comillas, se divertía con pequeñas trivialidades del ingenio. Eso es lo que despellejaba a este hombre. Como decimos, en 1688, John Locke retornó a Gran Bretaña formando parte de la comitiva de la esposa del golpista Guillermo de Orange. Se fue con los puritanos holandeses a celebrar el triunfo del golpe de Estado, que fue donde se le puso la lápida definitiva a cualquier posibilidad de que Gran Bretaña o Inglaterra volviera a ser católica. Fue entonces cuando se convirtió en un intelectual orgánico del poder británico y cuando terminó de redactar y de publicar la mayor parte de sus escritos más famosos, como, aquí viene el título de uno, Ensayo sobre el entendimiento humano, otro, los dos tratados sobre el gobierno civil, y un tercer libro que se llamaba Carta sobre la tolerancia. Hay que ver que después Voltaire el francés, fue a Inglaterra y recogió todas estas ideas y las afrancesó y las llevó a la Francia. En ellos, Locke, en estos tres libros, el ensayo sobre el entendimiento humano, los dos tratados sobre el gobierno civil y la carta sobre la tolerancia, Locke condena el poder absoluto y llama a rebelarse contra aquellos miserables que quisieran privar al hombre de su libertad y reducirlo a la esclavitud. Frases como esta y una lectura bastante superficial hicieron que muchos liberales españoles e hispanoamericanos vieran en la obra de Locke un himno a la libertad, sin darse cuenta de que el filósofo británico legitimaba la esclavitud no solo de las colonias, sino de todas las naciones a las que Inglaterra derrotara. Puesto que Gran Bretaña encarnaba la libertad, todas y cada una de las guerras en la que participaría serían justas. Según él, comillas, los cautivos hechos en una guerra justa
se han juzgado, por decirlo así, toda su vida y con ella su libertad. Son esclavos por derecho natural y sometidos al dominio absoluto y al poder arbitrario de sus amos. Cierre de comillas. Eso es lo que planteaba. Que planteaba que los cautivos hechos en una guerra justa, todas las guerras que iniciaría Inglaterra eran justas, los cautivos hechos en una guerra justa ya están juzgados y toda su vida y con ella su libertad se declaran esclavos por derecho natural y sometidos al dominio absoluto y al poder arbitrario de sus amos. De sus amos. Destaquemos que el puritano John Locke no está pensando solamente en los africanos o en los indios de América cuando escribe esto, los indígenas americanos y los africanos, sino que también piensa en la gran nación enemiga de Inglaterra, es decir, en España. Para arrebatarle sus posesiones en América, esa era una guerra justa, arrebatar a España sus posesiones. Entonces ahí vendría la esclavitud de los españoles, y en caso de ser derrotados, sería su destino natural. Veamos el razonamiento de Locke en los dos tratados sobre el gobierno civil. Afirmaba que, comillas, Dios le dio al mundo en común a los hombres. Dios le entregó el mundo, el planeta completo, a los hombres, a todos los seres humanos, pero Él lo dio para uso del industrioso y racional. Solo el industrioso y racional, no al capricho y la avaricia del pendenciero y el contencioso, el que era pendenciero y contencioso. Bueno, es decir, que para él la tierra debe ser de las naciones que la trabajan. España se ha hecho con América, pero no ha hecho un, comillas, uso industrioso y racional de las tierras americanas. Y no lo ha hecho porque los españoles son, según él, gente vaga e indigente. Por tanto, España ha perdido el derecho de propiedad sobre América. Un derecho que le corresponde a Inglaterra, que está poblada de gente industriosa y racional, es decir, gente calvinista, que cree que salvar su alma, uno puede entrever, atisbar de que es un ser predestinado a la gloria eterna en el cielo a partir de tu prosperidad material en esta vida. Como explica la historiadora Eva Botella Ordinas, aquí va la historiadora, dice, en sus dos tratados sobre el gobierno civil, Locke explicaba la vinculación estricta entre industria y dominio aplicado al derecho natural y de gentes. Según argumentaba, diferentes grados de industria eran aptos para dar a los hombres posesiones en diferentes proporciones. Eran el comercio, la población y la industria las que añadirían valor a la naturaleza al convertirla en bienes de mercado. Me parece correcto. Para Locke existía una jerarquía de civilizaciones en relación al uso y la mejora de la naturaleza de las sociedades, cuyo primer estadio o nivel estaba poblado por cazadores y recolectores, y por último la de los comerciantes adinerados, que eran sociedades civilizadas, contemporáneas, habrían pasado del primer estadio, estaban en el último estadio, ya como industriosos y comerciantes. Si un pueblo ya civilizado era incapaz de mejorar al máximo sus reclamados dominios durante su comercio, instituciones y dinero, estas tierras serían consideradas baldías, en inglés waste, y podrían ser la posesión de cualquier otro. Es decir, es como, esta era la tesis, me acuerdo, en mi país, en Chile, la tesis de la reforma agraria. Si el agricultor no cosechaba, no trabajaba todo su latifundio, había que expropiarle el latifundio porque así se repartía entre los inquilinos.
El problema es que los latifundistas no podían producir más y tenían sus terrenos, su fondo, su hacienda, la tenían improductiva porque había una fijación de precios. De la autoridad fijaba los precios de los productos agrícolas, por lo tanto, con la fijación de precios no era rentable. O sea, primero se hizo eso. En este caso, está hablando de civilizaciones que no explotan suficientemente, no tienen industria ni comercio suficiente. ¿Quién es para Locke ese pueblo incapaz de mejorar al máximo sus reclamados dominios mediante el comercio, las instituciones, el dinero y la industria? ¿Quién es para Locke ese pueblo incapaz? Pues no es otro que el español, ya que el español se extendió por una extensión de territorio 40 veces superior a su territorio original. Por lo tanto, en esa expansión solamente se podían dar, y por eso después vino la segregación, cuando se produjo la independencia era en base a una burguesía local de criollos que estaban, por ejemplo, en Quito. Los de Quito se impusieron sobre Guayaquil y se estableció una nación. Los de Lima sobre el Perú, los de Santiago de Chile sobre el resto de las otras ciudades, Buenos Aires sobre el resto del país, el interior, sobre el interior del país. Así, cada uno, México, Ciudad de México, etcétera. Cada uno tenía un lugar desde donde afloraba la civilización, pero el resto del territorio estaba civilizado en parte, dependiendo de también que había un respeto por los aborígenes. En Chile se había llegado a un tratado, a varios tratados o parlamentos donde se le daba a los araucanos una extensión de territorio que era equivalente a 2 millones de hectáreas. 2 millones de hectáreas era lo que tenían las 210 tribus araucanas que habían llegado a un acuerdo con el rey. En el norte de la Nueva España, lo que es ahora Arizona, California, Nuevo México, Texas, había muchísimos indígenas que habían sido evangelizados por los frailes como los dominicos, los franciscanos o los jesuitas, y ellos los habían civilizado y después vinieron los norteamericanos a exterminarlos. Entonces, la expansión terrestre del Imperio Británico a costa del hispano, por tanto, no solo no estaba reñida con el derecho, sino que era un mandato divino que la nueva nación elegida por Dios, en este caso Inglaterra, debía cumplir inexorablemente. O sea, no era un derecho de Inglaterra, sino que también era un deber de esta nación elegida por Dios. Esta soberbia británica de creerse los elegidos a partir de traicionar y darle la espalda a la Iglesia Católica. Esto es la razón jurídica y teológica por lo cual Inglaterra debía poseer América no solo para el bien de Inglaterra, sino para el bien de la humanidad en su conjunto. Eso es, comillas, comillas, lo que escribe John Locke. A modo de advertencia a España, Locke afirma que la naturaleza le ha conferido minas en varias partes del mundo, pero sus riquezas, son para un pueblo industrioso y frugal, es decir, para el pueblo inglés. Frugal viene del latín fructus, que es como eran los espartanos, es decir, los ingleses eran austeros. Claro que eran austeros porque ellos pretendían acumular riquezas para tener ese sentimiento mediante esa teología maldita, demoníaca de Calvino, de que si tú tienes una acumulación de bienes materiales y la vida te sonríe con bienes materiales, con riqueza, tú vas a ser el elegido de Dios en el cielo, que es una distorsión del Evangelio. El Evangelio lo que dice es todo lo contrario, es todo lo contrario. Pero no nos vamos a meter en el tema teológico. A modo de advertencia a España, Locke afirma que la naturaleza le ha conferido minas, estoy repitiendo. Locke adaptó su pensamiento para que fuese funcional y útil a los intereses del imperialismo británico, pero también cuando fue secretario del Council of Trade and Plantations, intentó que sus ideas
sirvieran de justificación filosófico-jurídica a la expansión de los colonos anglosajones protestantes en Norteamérica. Es decir, no solamente fue una influencia para Inglaterra, sino que en esa época no existía todavía las 13 colonias como una área independiente de la corona inglesa, pero sí él participó en la inspiración jurídico-teológica o teológica-jurídica para los anglosajones protestantes de las 13 colonias. El hecho de que muchos de los ejemplos adoptados por Locke en el segundo tratado remitan a Estados Unidos muestra su intención de dotar a los colonos, a quienes había servido de otras muchas formas, de un argumento poderoso que les permitiera justificar su depredación y que estuviera basado en la ley natural más que en decretos legislativos. La depredación y el genocidio de todas las tribus aborígenes. En este sentido, en el segundo tratado afirma John Locke, vamos a hablar lo que dice, vamos a escuchar. El indio salvaje vaga indolente y agresivo en las selvas de América, o en las selvas vírgenes, o en las praderas no cultivadas de América, ignorando el trabajo, que es lo único que da derecho a la propiedad del suelo. Habita en zonas que no pertenecen a nadie, son áreas baldías. Los indios son fieras salvajes con las que el hombre no puede vivir en sociedad ni sentirse seguro, por lo que pueden ser destruidos lo mismo que se mata a un león o a un tigre. Cierre de comillas. John Locke, el luchador incansable contra el absolutismo, el defensor de la tolerancia religiosa ante la despiadada represión que sufren los pobrecitos católicos irlandeses, cuya suerte hace pensar en aquella reservada a los pieles rojas del otro lado del Atlántico. Hay que pensar que John Locke es el padre del liberalismo. Afirma sin titubear, abramos comillas, dice en su escrito, en este segundo tratado, los papistas son como serpientes, es decir, los católicos. No se logrará nunca con un tratamiento cortés que dejen a un lado su veneno. Los hombres se hallan dispuestos a sentir compasión por los que sufren, pero yo considero que las cosas son bien distintas, o sea, no hay que sentir compasión. Aquí las cosas son bien distintas en el caso de los católicos, que son menos susceptibles que los demás seres humanos de ser compadecidos, en cuanto no reciben otro tratamiento que el de la crueldad de sus principios y de sus prácticas, les hace merecer y de sus prácticas que les hace merecer notoriamente, su exterminio. Cuando el padre del liberalismo libertario hizo esta afirmación, los ingleses mataban irlandeses como si fuesen conejos. Y es que para los católicos irlandeses no podía haber compasión alguna, no podía haber compasión alguna con los irlandeses, precisamente porque eran católicos. Claramente estamos ante una doble vara de medir, porque a su modo de ver, quien no es protestante no merece ser libre ni vivir. ¿Cómo es posible que en el imaginario colectivo de media humanidad, es decir, todo Occidente, Inglaterra sea la patria de la tolerancia y España la de la intolerancia? ¿Cómo es posible que se diga que los hispanoamericanos llevamos en nuestro ADN la intolerancia por ser hijos de España y que los estadounidenses llevan en su ADN la tolerancia por ser hijos de Inglaterra? Preguntas que se responden con una simple frase. Vamos a hacer un pequeño silencio.
Mm. Preguntas que se responden con una simple frase. Existe una gigantesca falsificación de la historia universal en la que los anglosajones son los buenos, mientras que los hispanos somos los malos. Y aquí me hace acordar de una conferencia que dio Marcelo Gullo, donde él explicaba lo que es ser hispano. Él decía, esta mesa, si traemos a un niño de 4 años y ve una mesa ovalada, otra rectangular, una con 3 patas, otra con 4 patas, otra con una pata, todas de distintos colores, una roja, una café, una azul, etcétera. ¿Qué va a decir el niño? ¿Qué es eso? El niño va a decir, es una mesa. Cada una es una mesa. Entonces, lo que hablaba Aristóteles de la esencia y los accidentes. Entonces, la esencia es la mesa. Los accidentes son el color diferente, la forma diferente. Lo mismo sucede con los hispanos. Nosotros, un argentino y un chileno, somos muy diferentes. Un chileno con un peruano somos más semejantes. Chile se parece más a Perú y a México. Entonces, México, Perú y Chile son parecidos. Colombia es más parecido a Venezuela, etcétera. Entonces, los cubanos son muy únicos, casi no tienen un semejante. Cuba es algo muy propio. Los puertorriqueños son muy distintos a los cubanos. Los de Costa Rica son de una forma diferente a los nicaragüenses, y los nicaragüenses diferentes a los hondureños y a los guatemaltecos, etcétera. Pero todos tenemos en común algo, una esencia de hispanos. Y eso yo lo viví cuando fui a vivir a París como autoexiliado. Me autoexilié porque era marxista. Entonces fui a París cuando era joven, a los 21 años. Estuve ahí 9 meses y nos encontrábamos en los restaurantes universitarios donde pagábamos 6,50 francos en aquellos tiempos por un almuerzo. Y ahí los que escuchábamos en español nos uníamos por la lengua en español. Y ahí mis amigos de un guatemalteco, mis amigos de 2 argentinos, de un uruguayo, de unos brasileños también, que también nos sentíamos muy iguales con los brasileños, a pesar de no tener el mismo idioma, pero teníamos un idioma, el idioma español, el idioma de la península ibérica, que nació, se fue forjando en una guerra permanente contra el Islam durante casi 8 siglos, y en una devoción. Es la lengua por antonomasia donde nosotros alabamos y adoramos al Dios trino, uno y trino católico. Por lo tanto, las lenguas sagradas son el hebreo, el griego, con lo que se escribió la Biblia, está escrita en esos 2 idiomas, pero después viene el tercero sagrado, que es el idioma oficial de la Iglesia Católica, y está la traducción, la Vulgata de San Jerónimo, que es la Biblia en latín. Está el latín como sagrado, pero después, en un cuarto lugar, pero no menos importante, está el idioma español. Y nosotros tenemos una esencia, nos sentíamos como de la misma familia. Yo me sentía igual, nos sentíamos el mismo humor con el peruano, el mismo humor con el guatemalteco, la misma manera de ver el mundo. Entonces, esa es la unidad que tenemos como hispanos. Y la diferencia que existe con el anglosajón es que, por ejemplo, ellos tienen unos próceres. Los próceres, los padres fundadores de Estados Unidos, está, por ejemplo, Jefferson. Jefferson tenía relaciones sexuales con su esclava y tuvo hijos con esa esclava, con una negra esclava, y él lo que jamás reconoció a sus hijos como legítimos y en pie de igualdad a sus hijos blancos. Ese es el racismo que generó el protestantismo, generó un racismo. En mi canal hay un video donde hablo de Arnold Toynbee, y leo Arnold Toynbee cuando él prueba, es un historiador inglés, que prueba cómo el origen protestante del racismo, que está en el calvinismo, básicamente. Entonces, Jefferson es eso, y sin embargo, por ejemplo, en los conquistadores españoles, el famoso Hernán Cortés, que derrotó
derrocó y destruyó un imperio caníbal que se dedicaba al canibalismo sistemático y multitudinario. Él se casó con Marina y tuvo ahí un hijo mestizo, y ese hijo mestizo estaba en la nobleza de España. Lo mismo aquellos que se desposaron con las incas, con la nobleza inca, y les respetaron sus títulos de nobleza. Y ahí viene el Inca Garcilaso de la Vega, que hablaba tres idiomas: el latín, el español y el quechua. Entonces él hablaba tres idiomas y es un literato muy respetado y que tenía orígenes de sangre aborigen y sangre española. Y ahí está la que, la que dio esta idea en su intuición femenina, fue Isabel I de España, la reina Isabel la Católica, que decretó que los aborígenes de América eran dignos herederos de, del mensaje evangélico, porque tenían alma y eran iguales a los hispanos, iguales a los europeos, eran iguales a los españoles. Por lo tanto, les ordenó que se mezclaran, que se fusionaran, que hicieran una, una raza mestiza. Y en eso somos nosotros. El resultado de Isabel I somos nosotros, una raza mestiza. Yo tengo sangre indígena, aunque no se me nota, pero la tengo. Es decir, todos tenemos sangre indígena los que procedemos de familias antiguas, no de los que recién llegados en el siglo XX, de inmigraciones del siglo XX, llámense judíos, palestinos, italianos del siglo XX, alemanes del siglo XX, que llegaron en esos tiempos. No, ya todos los que nos procedemos de familias que tenemos antepasados de familias antiguas, estamos completamente mestizados. Entonces, el Estado negrero. Es bien sabido que Gran Bretaña desempeñó un papel clave en el comercio de esclavos. Lo que no es tan conocido es el hecho de que los esclavos estuvieron presentes en el territorio de las Islas Británicas hasta bien entrado el siglo XIX. Se calcula que a mediados del siglo XVIII su número se acercaba a los 100.000. En 1766 en Liverpool fueron puestos a la venta esclavos negros. O sea, hay antecedentes, hay documentos. Considerable resulta también el papel que el comercio y la explotación de los esclavos desempeñaban en la economía del país. El Liverpool Courier, un periódico, del 23 de agosto de 1832 calculaba que las 3/4 partes de la producción del café británico era producto de los esclavos. Las, las 15-16 partes de su algodón, las 22 de las 23 partes de su azúcar, el 34 del 35 partes de su tabaco eran producidas por esclavos. Un tal Malachi Poster White es más preciso y abre comillas. Dice: el comercio de los negros y las consecuencias naturales que se derivan de ello se pueden valorar justamente como una inagotable reserva de riqueza y de poder naval para esta nación. Es un inglés el que está hablando, un historiador inglés. Son el primer principio y el fundamento de todo lo demás. La esclavitud, los esclavos, son el resorte principal que pone en movimiento cada rueda. El Imperio Británico no es otra cosa que una magnífica superestructura de aquel comercio de esclavos. O sea, el Imperio Británico, dice que es una magnífica superestructura apoyada sobre aquel comercio de esclavos. Con el avance técnico y la revolución industrial de principios del siglo XIX, la esclavitud comenzó a ser cada vez más ineficaz. La economía ya no descansaba sobre la venta de hombres y la producción de azúcar, sino sobre el cultivo del algodón y la producción textil.
Aunque para muchas empresas el esclavo seguía siendo fundamental, lo que Gran Bretaña verdaderamente necesitaba eran asalariados y junto con los asalariados consumidores. El problema es que el esclavo tú lo tienes que mantener, es muy costoso. El precio de los esclavos es comparable a lo que sería ahora el precio de un automóvil. Eran muy costosos. En cambio, un asalariado tú le pagas por la hora de trabajo y con esa plata él va a ser un consumidor. Necesitamos incrementar el mercado interno porque la producción se disparó a partir de las máquinas, de la lanzadera de Hargreaves, de la máquina a vapor de Watts, etcétera, a finales del siglo XVIII. El 25 de marzo de 1807, el Parlamento aprobó el Acta de Abolición de la Trata Esclavista. Aquí comienza a, a Inglaterra a posesionarse como la más progresista. Viene un giro copernicano. Se firmó el Acta de Abolición de la Esclavitud, por la cual Inglaterra prohibía la esclavitud en todas sus colonias. Esto fue en 1833. A cambio, los antiguos propietarios de esclavos recibirían hasta 20 millones de libras por los daños causados, o sea, una indemnización. Había ya una acumulación de capital. En 1833 ya la revolución industrial había generado una acumulación. Y ahí vino la primera crisis de superproducción. ¿Por qué esa era la crisis de superproducción? Porque se producía, pero no había quien comprara. Por lo tanto, había que generar consumo interno y había que propagar este consumo interno en las distintas los distintos receptores de mercaderías inglesas, como era España, Portugal, Francia, Alemania, etcétera, todavía con industrias incipientes y donde Inglaterra imponía esa producción inmensa. Era como la China de los años 90 y 2000. En 1841, 11 años después de 1833, 1833 donde España, perdón, Inglaterra eh, indemniza a los propietarios de esclavos, o sea, elimina la esclavitud. En 1841, a Francia, Rusia, Prusia, Austria y Gran Bretaña firmaron un tratado por el cual acordaron perseguir a los navíos que se dedicaran al tráfico de esclavos. ¿Cómo debemos interpretar, cómo podemos interpretar este cambio de estrategia? ¿Por qué Inglaterra pasaba de ser un esclavo negrero a convertirse en paladín humanitario? Intentaremos responder a esta pregunta con la mayor objetividad posible. Los ingleses procedieron a realizar una hábil jugada en el tablero de ajedrez mundial para potenciar su superioridad naval, ya que las exigencias de la lucha contra la trata de esclavos satisfacían a la vez a la opinión humanitaria en el interior y en el exterior y a los intereses estratégicos de la flota británica, la cual la utilizaba para reforzar su monopolio global. Entonces, era fundamental eliminar la esclavitud para incentivar el trabajo asalariado que producía mayor demanda, pero al mismo tiempo controlar el tráfico de esclavos a través de barcos le daba una supremacía naval, o sea, potenciaba esa supremacía naval que ya existía desde Trafalgar, desde la batalla de Trafalgar en 1805. Hay que entender que la derrota de Napoleón significó que Francia pasó a ser una satélite, de ser una competidora de la hegemonía. Francia pasó a ser un satélite y siguió siéndolo durante todo el siglo XIX y en el XX también en las dos guerras mundiales pasó a ser un satélite auxiliado por Inglaterra. Entonces, así podía, a través de su flota, reforzar el monopolio global que durante el siglo XIX Inglaterra fue la primera potencia por lejos. Entonces, voy a referirme a otro tema porque
estos videos no pueden ser muy largos. El otro tema es Churchill, sangre y lágrimas para la India. Vámonos a la India. La dominación británica en la India duró hasta bien entrado el siglo XX. En un primer momento, la región fue explotada como un bien de uso por una empresa privada. Lo habíamos visto en el video anterior. Se llamaba la eh, Company, bueno, ¡ay! Se me olvida. Eh, la Compañía Inglesa de las Indias Orientales. Después era una empresa privada. Entonces después llegaron los cipayos con C-Y, C-I-P-A-Y-O-S. Los cipayos eran mercenarios encargados de mantener la opresión de estas factorías, de estas empresas privadas. Pero se rebelaron por las malas pagas que recibían a cambio de sus servicios. Y por último llegó el, el- la- el rey de Inglaterra y estableció un virreinato, una institución por medio de la cual la India pasaba a disponer de autoridades designadas directamente por la corona inglesa o el gobierno inglés. Aunque los cipayos a sueldo siguieron existiendo, Gran Bretaña se vio obligada a enviar tropas para reforzar y sostener a las autoridades virreinales y evitar que aquellos volvieran a rebelarse. Es decir, las tropas británicas debían controlar a las tropas a sueldo que controlaban a los indios o hindúes. Este cambio de estatus, de depender de una empresa británica, una empresa privada, a ser una colonia de la corona inglesa, empeoró la situación de los nativos hindúes, que ahora pasaban a ser ciudadanos de segunda del imperio. Me acuerdo cuando el líder de la independencia de la India, Mahatma Gandhi, decía, me encanta Cristo, pero no me gustan los cristianos, porque había conocido a estos cristianos. Entonces, desde pasaron a ser ciudadanos de segunda del imperio, lo que implicaba la obligación de dotar a Gran Bretaña de recursos y de personal militar cuando fuera necesario. Así, en la Primera Guerra Mundial, los indios que carecían de los derechos de los ciudadanos que vivían en la isla, pero tenían todas sus obligaciones, o sea, carecían de los derechos, pero sí tenían todas las obligaciones, aportaron un 18% de las tropas que combatieron bajo bandera británica en la contienda de la Primera Guerra Mundial. El saldo fue trágico, como todos los saldos de la Primera Guerra Mundial, guerra estúpida. Más de 60.000 resultaron heridos y unos 4.000 o 5.000 resultaron encarcelados, torturados o directamente desaparecidos en acción. Se encarcelaba y se torturaba a los que se negaban, a los desertores. Peor aún fue la situación de la India durante la Segunda Guerra Mundial, en la que los destinos del Reino Unido y sus colonias estaban regidos por el gran demócrata humanitario, el que recibió el premio Nobel de literatura, el inventor del el 29 de junio de 1940, la aviación inglesa bombardeó población civil en la capital del Tercer Reich. Bombardeó población civil el 29 de junio de 1940. ¿Quién fue el ideólogo de el que creó el sistema de bombardeo de población civil? Fue nada menos que Winston Churchill, que ya había tenido una muy desastrosa y desafortunada actividad en la Primera Guerra Mundial como dirigente. Winston Churchill, que no solo no dudó en recurrir a las tropas indias para que pelearan, sino que sometió a la población a una nueva hambruna, otra vez en Bengala, o sea, la segunda hambruna de Bengala. En 1943, Churchill despreciaba profundamente a los indios o hindúes.
los consideraba inferiores. Y en este sentido mostraba un racismo más propio del nazismo al que se enfrentaba que el de la democracia y la justicia que supuestamente defendía. Él cuando murió dijo, estoy harto de todo, estoy harto de todo. ¿Cómo mueres en eso? Diciendo eso, estoy harto de todo. Durante el conflicto mundial de la Segunda Guerra Mundial y bajo el mando de Churchill, los hindúes tuvieron que pagar numerosas contribuciones de guerra extraordinarias, varios billones de libras, y tuvieron que aportar un numeroso y valioso armamento y fundamentalmente aportar almas al imperio. Más de 1 millón de indios sirvieron bajo el pabellón británico a la fuerza aliada. Fue este aporte forzado por este magnánimo primer ministro británico, 200.000 cabezas de ganado y nada menos que 370 millones de toneladas de alimentos en grano, lo que incrementó decisivamente la pobreza y el hambre. Hay documentales en YouTube que hablan de esto. A principios de 1942, los japoneses derrotaron a los británicos en la batalla de Singapur, cuando tomaron Singapur, lo que permitió que el imperio del sol naciente se hiciera del control de Birmania, una región muy rica en la producción de alimentos, arroz en particular, cuyo destino sobre todo era la India. En ese momento, Gran Bretaña estaba volcada tanto en su propia defensa como en la lucha por el control del norte de África contra Rommel, acuérdense de Montgomery contra Rommel, el Africa Corps, y Churchill no dudó en privar a los indios de los alimentos necesarios para su supervivencia con el fin de enviárselos a las tropas en conflicto y a la población en las islas británicas. Para empeorar, porque ya había descendido el nivel de, de ataques de submarinos, o sea, vino una baja, el Tercer Reich de Hitler estaba perdiendo ya el año 43 venía en declive. En el frente del este estaba la batalla de Kursk, que no pudo ser victoriosa para el ejército alemán, y ya estaba la invasión de Italia por el sur, y se había derrotado ya en el Alamein, se había derrotado al ejército alemán del norte de África. No había necesidad de tanto ya. Para empeorar aún más la situación, un ciclón devastó la costa oriental de la India y los víveres que se guardaban se perdieron. Se calcula que murieron alrededor de 3 millones de personas y también otros millones quedaron con secuelas en su salud por la hambruna. Y todo porque Churchill se empeñó en alimentar el esfuerzo de guerra con el arroz que debería haber alimentado a los hindúes. Se cuenta que en cierta ocasión el primer ministro confesó al secretario de Estado para la India, Leopold Amery, que odiaba a los indios, de quienes dijo que son un pueblo repugnante, con una religión repugnante. Incluso pareció culparlos de la hambruna que padecían, diciendo que se reproducían como conejos. De más está decir que los siempre puntuales e inflexibles cobradores ingleses, los que cobraban los impuestos, los taxes, dejaron sin pagar su enorme deuda con la India por todos los recursos materiales aportados. O sea, quedó una deuda de Inglaterra con la India que no se pagó nunca. Por mucho perdón que pudieran pedir los democráticos y agradecidos británicos, los mismos británicos continuaron sus prácticas criminales hasta bien entrado el siglo XX y lo siguen haciendo en el siglo XXI, como lo demuestran los latrocinios perpetrados
contra los Mau Mau en Kenia, en África, o con la ocupación forzada de las Islas Malvinas, ocupación que sostienen mediante una enorme base militar. No sé si era tan enorme, pero está el tema de la guerra de las Malvinas. Y hasta aquí llegamos con el segundo video sobre Inglaterra. Eso es. Viva Cristo Rey, viva la hispanidad, viva nuestra Santa Madre, María. Un abrazo a todos.